Escribo. Desde el corazón de la ciudad, las voces resuenan haciendo eco en el mundo. Literatura, historias, entrevistas, personajes, cuentos, podcast en Grafógrafo al Oído. Grafógrafo al Oído. De la revista digital de literatura, lingüística y educación de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Estás escuchando Grafógrafo al Oído. Hola, bienvenidos al primer programa del Grafógrafo al Oído. Es para mí un gusto anunciar que los podcasts del Grafógrafo están nuevamente al aire en la revista de literatura, lingüística y educación de la Universidad La Gran Colombia. Quien les habla, Vanessa Rodríguez, estudiante de licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana. Y a continuación, con ustedes, Kerly Ramírez. Bienvenida. Hola Vanessa, buenas noches, muchas gracias por este espacio, por brindarnos la oportunidad. El día de hoy estaremos hablando con parte del grupo del Grafógrafo, estaremos hablando de sus experiencias, de sus historias y de toda esta aventura que significa tener una revista digital. Perfecto, muchísimas gracias Kerly. Así para todos nuestros oyentes, bienvenidos a esto que es Grafógrafo al Oído. Escuchas Grafógrafo al Oído. Bueno, Bogotá, Colombia, año 2018. Es aquí donde nuestra historia comienza, desde el corazón de la ciudad. Así se empieza a relatar la historia del Grafógrafo, que cumple ya 4 años, y con nosotros personajes que han dejado huella y con su tinta han carteado con letras, narrativas, catarsis, epifanías, las páginas de nuestra historia que se empezó a construir dentro de la gran Universidad La Gran Colombia. ¿Quiénes nos acompañan hoy, Kerly? El día de hoy nos acompaña William González y Lisette Holguín y nos van a estar hablando de toda esta experiencia. Personajes en Grafógrafo al Oído. Grafógrafo al Oído. Lisette Dayana Holguín Beltrán, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad La Gran Colombia. Estudiante de Trabajo Social en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Actualmente se desempeña como codirectora de la revista literaria Grafógrafo, correctora de estilo y docente de literatura. Es colaboradora de medios de comunicación nacionales como El País y El Espectador, en alianza con Panamericana Editorial. Espacios donde ha publicado diversas reseñas de obras literarias pertenecientes a los géneros de poesía y literatura infantil. Adicionalmente, ha participado en múltiples proyectos de gestión, desde donde se enmarca como educadora popular y promotora cultural. También nos acompaña William Fernando González. Es filósofo de la Universidad de La Salle, especialista en educación para el aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es magíster en filosofía de la Universidad de La Salle y actualmente es estudiante de doctorado en ciencias de la educación. Es docente investigador en la Universidad La Gran Colombia, en el programa de Humanidades y Lengua Castellana, director de la revista El Grafógrafo en la Universidad La Gran Colombia y director del semillero de investigación Arete, el papel y la función social y política de la educación en Colombia. Personajes en Grafógrafo al Oído. Grafógrafo al Oído. Bueno, entonces sin más rodeos, arranquemos con nuestros invitados. William, bienvenido. Vanessa, Kerly, buenas noches, muchas gracias por este espacio y contentos de retomar el tema de los podcasts en el Grafógrafo. Muchas gracias, profe William, y bienvenida, Lisette. Hola, muchas gracias. Hola a todos los que están escuchando este podcast. Gracias por hacer parte de este espacio nuevamente y gracias a Vanessa y a Kerly por permitirnos la grabación del mismo. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál ha sido el progreso del Grafógrafo en estos 4 años? Lisette. Bueno, en esos 4 años el Grafógrafo ha crecido exponencialmente. Nace como una revista que estaba pensada para el espacio de la universidad, para que los estudiantes de la Universidad La Gran Colombia, específicamente del programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y en ese entonces el de Lingüística y Literatura, tuvieran un espacio en el cual pudieran mostrar sus letras y en el cual pudieran darle una visibilidad a las mismas, que todos esos textos que producíamos aquí tuvieran un espacio para hacer y tuvieran pues un lugar donde se pudieran conocer.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, el grafógrafo va creciendo y empieza a expandirse, empieza a ir a otras universidades, empieza a darse a conocer, empezamos a tener mucho más bagaje en redes sociales y pues hasta incluso, así como un spoiler rápido, llegamos a tener textos de convocatorias. Bueno, las convocatorias llegaron a recibir textos de países como México, como Ecuador, y pues nos hemos dado cuenta que la revista ha crecido mucho y que ya dejó de ser algo local, que como lo decía Vanessa, sí nace en el corazón de la ciudad, pero que ya dejó de ser simplemente esa revista que está ahí en el corazón, que simplemente está como en la universidad, sino que ya empezó a impactar en otros espacios, ya empezó a llegar a otros lugares y hemos empezado a hacer alianzas con otras casas de estudio, con otros grupos y con otros colectivos que también se apoyan en la literatura. Entonces ha venido siendo ese espacio donde todos y todas los que estamos interesados en la literatura, en la lingüística y en la pedagogía podemos ser y podemos ser parte de esto. Qué maravilla saber, Lisette, que el grafógrafo ha tenido tanta expansión y que ha llegado a tantos lugares. Uno pensaría que por ser una revista estudiantil se ha quedado en el marco local, pero nos damos cuenta de que no, y con justa razón, ya que tiene bastante potencial y es de calidad lo que se expone en la revista. Para continuar hablando de este progreso, quisiera preguntarte cómo podrías describir el enfoque de la revista, si es el mismo con el que inició o se ha ido transformando con los años. Bueno, pues el enfoque de la revista sí ha tenido algunas modificaciones. Lo que les decía, nosotros empezamos buscando un espacio para que los textos pudieran habitarnos y pudiéramos compartirlos, pero pasamos con todo el proceso de la pandemia tuvimos algunas transformaciones, hemos mudado de formatos, hemos tenido como varias experiencias ahí que nos han nutrido y nos han llenado. En alguna oportunidad tuvimos un club de lectura, entonces como que toda esta expansión del grafógrafo ha permitido que el enfoque también cambie. El enfoque ya no es un enfoque simplemente para que los textos, una revista que busca publicar algo semestralmente, sino que también busca acercarse diariamente a las personas, llevar la literatura hasta las personas, llevar la lingüística, que lo conozcamos y que no se quede únicamente estos tres ejes que creo que son los que nos mueven a quienes hacemos parte del grafógrafo, pues porque principalmente somos estudiantes de la licenciatura en Humanidades o egresados de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. No son solamente a las personas que nos mueven, sino que también el enfoque ha llegado a arquitectos, ha llegado a abogados y ha llegado a otras personas que hace que pues esto como que el enfoque que los textos tengan un lugar para hacer ha llegado a ser un espacio para que todo el mundo pueda llegar y para que como que todos podamos convivir. De acuerdo, gracias, Lisette. Profe William, ¿qué tienes para decirnos referente a todo ese proceso que ha tenido el grafógrafo estos años? Bueno, más que el proceso, porque yo tomo la revista hasta este año, conozco un poco el trabajo que ha hecho, que hizo Mauricio Palomo en compañía de Yair, en compañía de Lisette, que fueron consolidando un trabajo que es muy bonito, que no es solamente escritura creativa, sino que también la parte académica y permite como el diálogo entre las distintas partes que hay en la facultad, maestros, estudiantes y también personas de fuera. Creo que dentro de la proyección hay algo que nos interesa rescatar y es queremos generar un impacto en la Facultad de Ciencias de la Educación, no solamente en el programa de Humanidades y Lengua Castellana, sino queremos hacer todo el trabajo para que estudiantes de otros programas de la Facultad de Ciencias de la Educación también puedan pertenecer al grafógrafo y contribuyan desde sus conocimientos, desde sus áreas de saber, desde sus formas escriturales, a hacer de esta revista un espacio aún más grande al interior de la universidad. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo que ya nos han comentado, quizá por el camino se nos han presentado dificultades. ¿Cuáles son esos desafíos que viene enfrentando dentro del grafógrafo? Bueno, dentro de los desafíos yo creo que hay un tema muy ligado a la proyección que tú planteabas en la pregunta anterior. Creo que hemos querido retomar algo con el equipo editorial a partir de lo que vivimos y la transición del semestre pasado, que nos dejó unas enseñanzas y unos aspectos por mejorar, nos llevó a tomar algunas decisiones en torno a cómo llevar a cabo el grafo. Pensar primero en recuperar este espacio que estamos teniendo para que podamos dialogar en el formato de podcast, y digamos que se vienen unos podcasts bastante interesantes donde los hemos articulado con la parte de literatura, lingüística, pedagogía, incluso investigación, y que podamos escuchar las voces de los estudiantes, de los profesores e invitados externos. Puede hacerse academia desde allí. 2, seguir manejando algunos espacios que se traían y de pronto por pandemia o por el momento de transición entre la pandemia y la presencialidad también como que los dejamos en stand-by.
el tema de los cadáveres exquisitos. Vamos a estar haciendo publicaciones frecuentes en nuestra página de Facebook e Instagram para que los estudiantes participen en la creación de cadáveres exquisitos, podamos trabajar microcuentos, sigamos fomentando como esa parte de la escritura creativa. Queremos también que los estudiantes del Grafo puedan participar de distintos eventos y eso amplíe todo su capital cultural tan necesario en los procesos de formación. La idea es seguir haciendo del Grafógrafo una revista, como lo diría Mauro, en grande, ¿sí? Y que demuestre la calidad de nuestros estudiantes, que demuestre la calidad de los maestros y que posibilite otro espacio para que voces de fuera también participen de estos números que se vienen. Bueno, para hablar un poco más de la estructura de la revista, cuando alguien abre el último número, ¿qué se encuentra? ¿Qué puede encontrar en la revista? ¿Qué secciones hay? ¿Qué secciones les gustan más a ustedes? ¿Por qué? Bueno, pues primero, para abrir nuestra revista tienen que visitar nuestra página web. Entonces, desde ahí ya es un impacto, es como el conocer qué es el grafógrafo. Al abrir nuestra página web van a encontrar diferentes secciones en las cuales pueden no solamente ver la revista y no solamente ver el número, sino también mostrar y pues saber un poco de qué es lo que somos y quiénes somos. Entonces, ahí al abrir la página pueden encontrar nuestro inicio, nuestros números, esta sección de podcast que, como ya lo mencionaba el profe William, estamos reactivando en este momento, y también hay una sección de quiénes somos. En ese quiénes somos encontramos la historia de la que nos hablaba Vanessa al principio, encontramos nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores como revista, que tenemos todo eso fundamentado ahí, y encontramos también un recuerdo de todos aquellos que hemos pasado por acá y que han construido esta revista, todos los que han sido parte del grafógrafo, ese quiénes somos y también quiénes hemos sido. Ya pues cuando nos dirigimos a los números encontramos el séptimo número, digamos que un elemento diferencial de nuestra revista, y que me parece una de las cosas más bellas a propósito de lo que me preguntabas, es que cada número tiene su propio concepto. Cada uno de nuestros números lleva un concepto propio y está anudado a las situaciones o a los conceptos o a los elementos de la situación actual que está pasando el mundo o los estudiantes que hacen parte del equipo editorial en ese momento. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en el cuarto número el concepto fue el tiempo fragmentado. ¿Por qué? Porque este es un número que nace justo en el momento de la pandemia, es el número que se da entre la transición entre la normalidad que teníamos en ese entonces y la pandemia. Entonces es ese sentir que se fragmentó el tiempo y ese fue el concepto de nuestra revista. Esa es una de las cosas que a mí quizás me gusta más, que cada número tiene su propia identidad fuera de la revista, y pues ya ahí encontramos diferentes secciones que tienen también cada una su propio nombre y donde están consignados los textos, básicamente pues así como a grandes rasgos, que pues también abro la invitación a que puedan visitar la página y puedan visitar nuestras redes sociales y conocer más de lo que somos y de lo que hemos hecho. En el último número nosotros encontramos un concepto bastante interesante que tiene que ver con la edición oscilante. Distintos temas arraigados a la muerte, al consumo, a la vida, que engloba el concepto de ciudad, fueron presentes o estuvieron presentes en el número que se escribió en este momento. La participación activa de estudiantes, profesores. Tuvimos la posibilidad de publicar una ponencia que se hizo en la lección inaugural por parte de la doctora Alejandra, profesora de la Universidad de La Salle, y eso llevó a consolidar un número muy bonito. Cambiamos un poco el diseño a lo que traíamos un poco con Mauricio, entonces le dimos un poco más de vida al grafo con un nuevo concepto, utilizando un poco el tema de lo geométrico y los colores institucionales para consolidar una visión del grafo. Entonces eso es lo que encontramos. Creo que van a ver unos textos geniales, unos cuentos de nuestros estudiantes, unos poemas. Hay un par de textos académicos, hay uno dedicado al teatro. Se cubrieron eventos, entre esos estuvieron acompañando al profe Freddy en uno de sus eventos y estuvieron en la Filbo. Y bueno, pues eso es lo que encuentran en este número que acabamos de sacar y que se encuentra colgado, como lo decía Lisette, en nuestra página web. Estás escuchando Grafógrafo al Oído. Listo, hemos hablado de los gustos y hemos estructurado la revista del grafógrafo. Ahora vámonos a salirnos de esta comodidad y quiero que nos cuenten en esta oportunidad anécdotas que han tenido con el grafógrafo.
Bueno, con el grafógrafo una de las anécdotas más particulares y más interesantes fue todo el proceso de adaptarnos a la pandemia, ¿no? Pues yo siento que la pandemia marcó un hito en la vida de todo el mundo, y el adaptarnos fue bien interesante porque nosotros estábamos planeando todo para presencialidad, teníamos una serie de eventos, teníamos una serie de cuestiones pensadas, unas reuniones, un cronograma, todo hecho, y llega este momento y nos mandan a virtualidad, y tener que pasar todo eso y plantearnos todo lo que habíamos pensado en presencialidad para virtual fue un reto, y fue un reto bien interesante que nos permitió crecer también como personas, como profesionales. Aparte de eso, otra cuestión interesante fue el club de lectura que tuvimos durante esa misma pandemia. Hicimos unas sesiones de clubs de lectura virtuales, y pues todas las semanas nos reuníamos con las personas que quisieran participar y comentábamos algunas cosas alrededor de un texto que nosotros como miembros del comité editorial proponíamos, y leíamos por capítulos. Entonces era interesante porque era compartir también esas otras visiones, y llegaron personas que no eran miembros de la facultad, ni siquiera de la universidad, y era ver cómo esos abogados leían, cómo pues nosotros veníamos de una cuestión súper estructurada, veníamos de pensarnos ese club de lectura para estudiantes de literatura, y pues nosotros desde nuestra visión de literatos, y llegar y enfrentarnos a otras visiones, a otras cosas que los que analizaban. Fue interesante compartir esas otras experiencias, y yo siento que pues en cuanto a anécdotas un montón, pero digamos que el grafógrafo ha sido como una experiencia también para permitirnos como compartir con los otros, aprender. Yo llevo como 3 años en el proyecto, y cada día, cada evento, cada proyecto que se intenta planear, que se hace, todo cubrimiento, toda escritura, toda edición que se hace, es un reto nuevo y es una experiencia nueva que deja como anécdotas. Y pues si me pongo a hablar aquí de anécdotas es como me quedo toda la noche, pero puntualmente como esos 2 momentos: primero la pandemia, el hecho de pues adaptarnos a eso, luego el club de lectura, y también dentro de esa misma posibilidad de intercambiar las cuestiones. Fue como súper bonito para nosotros cuando llegaron los textos de México, que ya les mencionaba, ver que nuestra revista y que nuestro producto y que nuestra cosita de la casita estaba llegando tan lejos, ver que nuestra casa de estudios y nuestra alma mater estaba tan lejos y que estaba siendo conocida en esas instancias, era como bueno, un reconocimiento, y fue como ese bonito sentimiento colectivo de estamos haciendo algo bien y se está haciendo bien las cosas, porque pues está ganando ese reconocimiento. Por mi lado, eso. Lo voy a contar 2 para que se rían de nosotros. La primera, para que se rían de Mauro. Yo tengo mucho respeto a este proyecto por lo que hizo Mauro, y siempre diré que esto es un bebé que dejó Mauro en el programa, y pues a mí me tocó ser el padrino en ese momento. Lo voy a contar la primera, y fue cuando estos chicos me dicen que yo tenía que hacer el saludo editorial. Yo no sabía sobre qué carajos escribir. Créanme que no sabía sobre qué carajos escribir para el grafo. Y solamente tuve la posibilidad de escribirle a Mauro, de agradecerle. Entonces, antes de que saliera el saludo editorial, yo llamé a Mauro y le dije: acabo de escribir esto, quiero que lo escuches, y si estás de acuerdo me permitas publicarlo. Mauro me dijo sí. A ese tipo como tan fuerte, tan aguerrido, como tan duro que ustedes conocen, a mí me pareció muy curioso escucharlo con la voz entrecortada después de leer el texto. Entonces esa es una anécdota muy bonita que me va a llevar siempre. Escuchar la voz de Mauro en ese momento fue supremamente especial, porque si la literatura y lo que construimos en los textos no mueve fibras, creo que no tiene sentido en ocasiones. La segunda, que fue la embarrada más grande que hemos hecho en el grafo, yo creo que en 4 años de publicación, y es que montamos una versión con errores. Montamos uno de los borradores, no montamos el texto, y tocó desmontarlo el viernes de la semana pasada. Entonces tuvimos que hacer ese ejercicio porque sacamos un número que era un borrador. Entonces estamos nuevamente en el cargue, solo que hemos estado ocupaditos, pero estamos nuevamente en el cargue del documento. Pero esas 2 anécdotas, creo que empezamos ahí con eso en el grafo. Qué buenas anécdotas nos han dejado del grafógrafo UGC. Para ir cerrando un poco el programa, queremos preguntarles cuáles son las metas a largo plazo con la revista, cuál es la proyección que tienen. Bueno, pues por mi parte yo espero que este sea un proyecto que siga creciendo. Yo espero que el grafógrafo sea un proyecto que yo vuelva acá, no sé, en 10, 15, 20 años y el grafógrafo siga, el grafógrafo haya cogido mucha más fuerza, que quizás ya no esté yo, que de pronto no esté el profe William, pero que esto siga, que continúe, que sea como un legado que nosotros desde hace ya 4 años dejemos y que pueda continuar, que trascienda en la vida, que permita que los estudiantes se acerquen más a la literatura, que se acerquen a ese proceso de edición
y que también ustedes como estudiantes tengan un espacio donde puedan hacer una práctica destinada netamente al proceso de la edición editorial, que me parece supremamente importante porque pues bueno, nos acercamos a los colegios, nos acercamos a otro tipo de prácticas, pero este tipo de espacios en los que podemos ser parte como tal de un comité editorial, en los que podemos tomarnos como la vocería de la revista, proponer, hacer y interactuar con nosotros, me parece que es supremamente importante y que es supremamente bello. Más allá de lo importante que pueda llegar a ser, es lo enriquecedor que es para nosotros como profesionales y como personas, porque a mí el grafógrafo me ha dejado mucho como profesional, pero siento que más que como profesional me ha dejado personas maravillosas y me ha dejado, pues lo que les contaba ahorita, anécdotas, y me ha dejado experiencias y recuerdos hermosos que ni siquiera están relacionados con lo profesional, sino que me han nutrido a mí y que me han permitido crecer a mí como persona, y que es la razón por la que sigo aquí aún después de que ya me he graduado. Si a mí me preguntan qué esperamos, yo creo que la tarea primordial del grafo debe ser seguir permitiendo un espacio de discusión en temas de escritura creativa o en textos académicos, y que nuestros estudiantes sean participantes. Estos espacios del podcast van a abrir, y lo anticipo como sorpresa, van a abrir como la posibilidad de que muchos estudiantes que escriben acá y que a veces no los conocen tengan una voz. No solamente el texto que está en el grafo, sino que también vengan acá y cuenten un poco sobre qué están escribiendo, cómo lo están haciendo, y conozcamos un poco su obra. Entonces yo creo que uno de los elementos es ese. Entonces yo creo que el grafo se tiene que ganar un lugar dentro de las revistas académicas, y es una proyección que debemos hacer. La calidad debe ser un elemento fundamental en temas de la revista, y por lo tanto va a ser fundamental proyectar otros escenarios, otras participaciones que consoliden nuestra revista en otros espacios similares a los que ya se han ganado. Lo que nos contaba Liceda hace un rato, la participación con otras universidades de carácter público, de carácter privado. Entonces todo eso está como expectativa, empezar a hacer convenios con otros programas aquí en la universidad, con Radio Amiga, con Teleamiga, cosa que podamos visibilizar aún más la revista y se convierta en un estandarte aún más fuerte de lo que ya es en el programa de Humanidades y Lengua Castellana. Bien, y para ir cerrando, pregunta: todos nuestros oyentes, los que están en este momento interesados ser partícipes del grafógrafo, ¿qué deben hacer? ¿Con quién se deben contactar? Y cerramos con redes sociales. Bueno, pues vamos a lanzar ahorita el 31 de agosto la convocatoria. Pueden participar profesores, estudiantes, pueden participar personal administrativo de la universidad, y también tenemos las puertas abiertas para personas de fuera. En nuestra página en Facebook, la página del grafógrafo, van a encontrar la convocatoria, verán la fecha, va a estar abierta, encontrarán un link, en el link pues solicitaremos unos datos y ustedes podrán cargar su obra conforme a los parámetros que nosotros solicitamos como equipo editorial. Entonces, muy atentos a esa convocatoria. También, si quieren venir, estar en el podcast con nosotros, si quieren contribuirnos a filmar una cápsula de las que va a manejar Kerly, o si quieren participar en alguna otra sección de lo que tenemos como grafógrafo, con gusto nos pueden escribir al correo o nos pueden escribir por redes sociales y estaremos atentos a ese ejercicio. Bueno, escuchamos experiencias, gustos, una muy buena estructura del grafógrafo, así que invitar a todos nuestros oyentes no solamente a ser parte con todos sus escritos, sus experiencias, sus cuentos, todas sus narrativas, sino también a que sean participantes activos, pero como oyentes, como grandes lectores, y esperarlos aquí en el grafógrafo. Gracias a todos los que nos escuchan y les deseamos un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Les recordamos nuestros invitados: William González, Lizeth Holguín, Kerly, y quien les habla, Vanessa Rodríguez. Cuento corto, cuento largo. Nosotros lo hemos contado. Ahora cuéntanos tú algo. Grafógrafo al oído se despide. Pero en las letras del grafógrafo aún se narran historias, se exponen ideas y se escuchan los pensamientos. Grafógrafo UGC, la revista digital de literatura, lingüística y educación de la Universidad La Gran Colombia. Hasta pronto.
grafógrafo al oído.